Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas del día 20 de noviembre. Damos inicio a la transmisión del webinario que para esta ocasión hemos denominado o en materia de evaluación al desempeño. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias por participar en este evento. Quiero comentarles que este webinario estará siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. El canal se denomina Cursos Findes, como mostramos en esta proyección, Cursos Findes sin espacio, y es de muy sencilla localización. En este canal encontrarán 630 casi webinarios, todos ellos clasificados en diferentes áreas de negocios y refieren a tópicos de interés, tópicos de actualidad. Asimismo, les invitamos a que se suscriban al canal, nos den like y nos ayuden a seguir produciendo contenidos para todos ustedes. Me acompaña la profesora Alejandra Toscano Martínez, especialista en la materia. Ella será quien conduzca el webinario y a quien le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Alejandra, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Voy a poner la presentación, denme un segundo para que arranquemos. Listo. Bueno, pues bienvenidos, como bien lo mencionaba Emigdio, la idea de compartir el día de hoy unos minutos con ustedes es poder decirles cuáles son como aquellos elementos que debemos contemplar cuando hacemos una evaluación de desempeño. Al final del día, la evaluación del desempeño pues responde a una de las principales preguntas que nos hacemos tanto los líderes como las áreas de recursos humanos y responde a la pregunta cómo medir el rendimiento de mis colaboradores. Entonces, bueno, es fundamental para ello tener ciertos requerimientos, ciertos lineamientos que voy a ir mencionando un poquito más adelante. Bueno, me voy a saltar un poquito la presentación, la verán ya en sus pantallas, un poquito de lo que yo he hecho para que, bueno, conozcan un poco más de a qué me he dedicado. Pero bueno, entrando ya en materia, finalmente la evaluación de desempeño, antes de que implementen un sistema o si ya lo tienen implementado, es bien importante establecer qué debemos evaluar. Al final del día, de repente tenemos organizaciones que evalúan los resultados que obtiene un colaborador. Algunos otros evalúan las conductas, que más adelante vamos a ver a qué se refiere con esto. Sin embargo, es bien importante que ustedes definan qué debo de evaluar en mi personal y sobre todo para qué voy a hacerlo. Algunos sistemas hacen la evaluación con la finalidad de incrementar sueldos al fin de año, dar bonos, etcétera. Aunque eso acompaña o puede acompañar un sistema de evaluación de desempeño, no debemos olvidar que ese no es el objetivo de nuestro sistema. Nuestro objetivo de nuestro sistema, además de evaluar el rendimiento, pues es asegurarnos que se estén cumpliendo los objetivos de negocio y que ese cumplimiento de objetivos se haga en función a los valores, a la filosofía, a la cultura organizacional de nuestra empresa. Entonces, yo aquí siempre les voy a recomendar que tengamos una política de evaluación de desempeño. ¿A qué me refiero con política de evaluación de desempeño? Cada cuándo se va a hacer la evaluación, el tiempo que se cuenta para hacerla. Es importantísimo incluir que los líderes tienen la obligación, porque así lo voy a decir, de dar retroalimentación a sus colaboradores con base en los resultados obtenidos. Es decir, una vez que ya tengamos la evaluación y que tengamos los resultados, los líderes deben compartir esa información a cada uno de sus colaboradores, con la finalidad, pues no solamente de darles los resultados, sino de, en caso de ser necesario, establecer planes de acción de mejora. Y en algunos casos también se amerita crear un sistema de reconocimiento. Bueno, este sistema de evaluación de desempeño, al final del día es una herramienta. Es una herramienta que me va a permitir, ya se los había comentado, medir el rendimiento y el comportamiento de cada colaborador. Cuando hablamos de comportamiento, aunque lo voy a mencionar un poquito más adelante, estamos hablando de principalmente lo que son las habilidades blandas.
Y final del día, lo que vamos a hacer en una evaluación de desempeño es medir el rendimiento del colaborador y sus conductas en un tiempo en específico. Ahí vamos a platicar también un poquito de cuáles son las sugerencias de cuándo hacer una evaluación de desempeño. Hay empresas que lo hacen cada 6 meses, hay empresas que lo hacen cada año. Voy a hablar justo de cuáles serían como las recomendaciones para llevarlo a cabo. Al final del día, recuerden que nuestro sistema debe de ser un sistema que le dé al colaborador una sensación de justicia, ¿no? De repente vemos que hay colaboradores que no tienen tan buen desempeño o que tienen un buen resultado, pero no las mejores actitudes y no las mejores conductas y reciben un bono, ¿no? Entonces, de repente hay una sensación como de injusticia. O tenemos el líder que a su equipo lo califica súper bien porque es pues más paternalista, más de apoyo con el equipo, y hay otro que es súper exigente que les pone muy bajas calificaciones. Entonces, de repente estos sistemas pueden generar una sensación de que no estamos siendo justos, de que realmente no estamos reconociendo la contribución de cada colaborador al negocio. O sea, hay que tener mucho cuidado que nuestro sistema sea, en la medida de lo posible, lo más objetivo posible, tanto en rendimiento como en comportamiento. ¿Para qué nos va a servir nuestro sistema de evaluación de desempeño? Bueno, nuestro sistema de evaluación de desempeño puede utilizarse evidentemente para diferentes cosas. Uno es para verificar que el personal esté haciendo lo que tiene que hacer. No solamente lo que tiene que lograr, sino es bien importante que trabajemos con nuestros líderes para que se enfoquen también en revisar no solamente el resultado, sino el proceso para llegar a ese resultado. Por lo tanto, deberíamos de enfocar a nuestros líderes a revisar el que estén haciendo lo que deben de hacer. El segundo, para que eso que estén haciendo, pues lo estén haciendo bien. Y si no lo están haciendo bien, ajustar o implementar las acciones de mejora necesarias. El sistema nos debe permitir corregir, como ya lo mencioné, cuando algo nos está haciendo bien, pero también debe de permitirnos reconocer a los colaboradores. La mayoría de las organizaciones mexicanas, lamentablemente, siempre les he dicho, cuando algo sale mal, que todo México se entere, ¿no? Mandan llamar a las áreas, mandan llamar a los jefes, etcétera. Pero cuando algo sale bien, lo cierto es que pocas veces reconocemos el trabajo de nuestros colaboradores. Entonces, nuestro sistema siempre debe de ser con estas dos visiones. La visión de identificar si algo no está funcionando bien e implementar las correcciones necesarias, pero también si algo se está haciendo bien, darle palomita, darle ese reconocimiento de lo que está logrando nuestros colaboradores. Nos va a servir nuestro sistema para detectar personal clave o también, evidentemente, personal que no contribuye. En esta política que yo les comentaba que debemos de tener del sistema, es muy importante que documenten qué va a pasar con los resultados y cuáles son las consecuencias de esos resultados. Ejemplo, yo implemento una evaluación de desempeño, corro esa evaluación de desempeño y el colaborador sale con un bajo desempeño. Vamos a implementar un plan de acción. ¿Cuánto tiempo le va a dar la organización para que mejore sus resultados? ¿Qué pasaría si ese colaborador a los meses le volvemos a aplicar la evaluación y vuelve a salir mal? ¿Qué vamos a hacer con ese colaborador? ¿Vale? Siempre debemos de hablar de consecuencias. Vamos a ver más adelante una visión que a mí me parece que es lo ideal que debemos de tener para este tipo de metodologías. Sin embargo, es bien importante que haya consecuencias, tanto positivas como negativas, y solo obviamente si es necesario. El tener un sistema de evaluación de desempeño, al definir objetivos, al definir lo que el colaborador debe lograr y cómo debe de lograrlo, va a permitir que el colaborador tenga la facultad para autogestionarse. ¿Qué significa esto? Es como cuando estábamos en la escuela, en la universidad, que nos decía el profesor cuando iniciaban las clases, eh, para sacarse 10, el examen vale 6, su participación vale 2 puntos, su trabajo otros 2 puntos, etcétera. Esa claridad en cómo te van a evaluar
permite que tú controles tu desempeño e incluso el resultado de ese desempeño. Ejemplo, en la escuela, si tú sabías que te tienes que sacar 6 mínimo en el examen, más 2, bueno, 6 que equivale a 10 en el examen, más 2 de participación, más 2 de los trabajos, pues ahí te daba el poder, que ahora le llamamos empoderamiento, para decir, oye, pues si entrego mis trabajos, si entrego mis proyectos, ya tengo 2 puntos. Si participo en la escuela, si doy ideas, si soy creativo, etcétera, tengo otros 2 puntos. Y si estudio y me va muy bien, pues me puedo sacar los otros 6 puntos del examen. Algo así debemos implementar ahora en las industrias. Lo que buscamos es que el colaborador tenga control sobre su propio desempeño, pero que sea consciente de ese control. En una ocasión me tocó una empresa que yo le decía al colaborador, oye, ¿y cómo evalúan tu desempeño? Y me decía, pues mira, Ale, yo creo que voy bien porque no me han corrido. Entonces, fíjense cómo a veces la gente no tiene claridad sobre cómo se mide su desempeño. E incluso si yo no sé cómo me evalúas, por eso generan sistemas que se vuelven subjetivos, ¿vale? Bueno, ¿para qué más me va a servir? Si yo tengo un sistema de evaluación de desempeño, va a permitir que al momento en que el jefe inmediato se siente a definir objetivos, a establecer perfiles idóneos con su colaborador, pues va a permitirle tener una mejor comunicación con ese colaborador y el colaborador con ese jefe inmediato. Entonces es un sistema que fortalece la comunicación y la relación positiva entre colaborador y jefe inmediato. Y por supuesto, el tener un sistema de evaluación de desempeño me va a permitir asegurar en mayor medida el cumplimiento de los objetivos. Entonces, el sistema debería no solamente de ser un sistema reactivo, es decir, mido ya un periodo de tiempo específico, sino el sistema debe permitirme anticiparme y asegurar o implementar lo que sea necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos. ¿Cómo vamos o en qué vamos a evaluar el desempeño? Finalmente, hay dos tipos de evaluación de desempeño. Uno que le vamos a llamar la evaluación cuantitativa y el segundo que le vamos a llamar la evaluación cualitativa. La evaluación cuantitativa, como su nombre lo indica, está relacionado con tres elementos fundamentales: objetivos, indicadores y metas. De alguna manera, si quisiéramos resumir qué son la evaluación cuantitativa, pues es aquella que se relaciona con algo cuantificable, con algo numérico. Es decir, tengo que vender 10 millones de pesos, tengo que incrementar la utilidad en mi venta, tengo que en recursos humanos incrementar el porcentaje de plantilla cubierta, tenemos que disminuir la rotación, tenemos que entregar siempre puntualmente el pago de impuestos, etcétera. Es decir, es el objetivo cuantificable de cada uno de los puestos que tenemos en la organización. Recuerden que para que el colaborador realmente se enfoque en ellos, pues tenemos que darlos a conocer. Y en segundo lugar, tenemos la parte cualitativa. Como su nombre lo indica, ya habla más de ciertas cualidades que debe tener el colaborador. En este caso, hablamos de algo que denominamos y que seguramente todos han escuchado, que son las famosas competencias laborales. Lo que medimos ya no es el resultado per se, sino es cómo este colaborador llegó a ese resultado. Si ven la imagen deja muy claramente ver cómo el líder logró, vamos a suponer, tenemos un director comercial y les cuento un caso real. Fue un director que incrementó las ventas impresionantemente. Acababa de llegar a la organización, empieza a hacer acciones, algo parece que hizo y empiezan a vender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Obviamente, pues la dirección general estaba feliz, decía, wow, ha sido nuestra mejor contratación, etcétera. Sin embargo, recomendamos medir la parte de cómo lo logró. No solamente por él, es en general tu sistema de evaluación de desempeño siempre debe de medir ambas cosas. Cuando se analiza el cómo lo logró,
resulta que obtiene muy bajos resultados, él como área o representante del área y todo el equipo en orientación al cliente. Resulta ser que las quejas se incrementaron abismalmente. Es decir, sí vendieron muchísimo, pero los clientes se estaban quejando. ¿De qué se quejaban? Bueno, y fíjense, ahí viene el truco, ¿no? O lo que hicieron ellos. Empezaron a vender muchísimo porque empezaron a mentirle al cliente. Es decir, le prometían cosas que al final del día no se iban a cumplir. Pero mientras tanto, el cliente ya había comprado y eso generaba un número que obviamente impulsó a que le pusiéramos, digamos, 10 en esa evaluación cuantitativa. Sin embargo, cuando se evalúa el cómo lo logró, pues tenía la habilidad de orientación al cliente bajísima. Es decir, realmente no se enfocaba en las necesidades del cliente, no se enfocaba en respetar y en, obviamente, siempre hablarle con la verdad, sino prometían cosas que no se iban a cumplir. Para no hacerles el cuento largo, al final del día, este directivo, pues tuvieron que desvincularlo de la organización porque todos esos clientes que había traído, poco a poco se fueron yendo. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que la organización les había mentido. Y fíjense lo que acabo de decir, la organización. El cliente rara vez va a decir, Juanito Pérez fue el que me mintió. No, habla de organizaciones. Y el impacto, aunque en su momento hubiera vendido muchísimo, el impacto al final del día, pues nos dejó ver que lo había hecho con una muy baja orientación al cliente, ¿vale? Entonces, nuestro sistema de evaluación de desempeño, lo recomendable, pues es que estén ambos. La parte entonces cualitativa va a medir comportamientos que llamamos que deben de ser observables y medibles y están basados en lo que hoy denominamos competencias laborales. ¿Cuándo se deben de medir? Por ahí hay un sistema que ahorita se los voy a mencionar un poquito más adelante que se llama el famoso 360 grados. Técnicamente ese sistema es el que nos va a ayudar a evaluar las competencias laborales. Oye, Ale, ¿se tiene que aplicar cada 2 meses? El sistema no, vamos a llamarle que es un sistema formal, que bueno, puede hacerse incluso cada 6 meses, pero lo recomendable es no más de 6 meses. Y lo sugerido es que se haga cada 2 meses, pero ¿quién lo va a hacer? El jefe inmediato. Debemos de manejar un formato que sea muy sencillo, que le permita ir evaluando cómo lo está haciendo, no solamente qué, sino cómo lo está haciendo. A ver, tengo una pregunta de Judith. Dice, para evaluar el desempeño por competencias, ¿existe un formato ya establecido o debe ser diseñado por cada empresa? Bueno, Judith, hay muchos sistemas, hay muchos formatos que ya están definidos. Lo interesante de hablar de competencias laborales, Judith, que es yo te diría, el formato no es tan complejo. Tú puedes buscar incluso en Google, ponerle formato de evaluación de desempeño por competencias, te va a arrojar muchísimos y la verdad que muy buenos. Lo más importante, Judith, no es tanto el formato, sino las competencias que vas a evaluar. Ahí sí está, digamos que lo más complejo del sistema. Me voy a adelantar para poder ayudar a responder tu pregunta. El sistema de competencias laborales, Judith, está basado en algo que llamamos el triángulo del profesionalismo, que decimos una persona para que sea profesional en el puesto necesita tener 3 elementos. Conocimientos, que es el saber hacer, habilidades, que es el poder hacer, y actitudes, que es el querer hacer. Tu evaluación de 360 va a medir solo los dos de abajo, habilidades y actitudes, pero solo habilidades blandas. ¿Qué es una habilidad blanda? Son todas, cuando escuches habilidad o cuando escuchen habilidad, es igual a capacidad. Es la capacidad de poder hacer algo. Entonces, cuando ustedes hablen de habilidades blandas, les doy un ejemplo, comunicación efectiva. ¿Qué sería la comunicación efectiva? Es la capacidad del colaborador de compartir información y evidentemente la que necesite su interlocutor, ¿no? Y que le entregue con las condiciones y en el tiempo adecuado. Ese es un ejemplo de una competencia blanda.
Una competencia blanda o una habilidad blanda es aquella capacidad para interactuar con otras personas o con el medio ambiente que me van a permitir esa interacción adecuada, lograr de una forma más sencilla mis objetivos. Por eso decimos, una habilidad blanda es comunicación efectiva, otra es trabajo en equipo, otra es liderazgo. Si yo como líder soy capaz de interactuar mejor con mi equipo, ellos van a lograr resultados más sencillos. Entonces, ahí, Judith, eso es lo más crítico de tu sistema. El formato no hay uno, no es como hay uno y solamente ese es, ¿no? Puedes utilizar un sistema en donde pongas cuáles son las habilidades que vas a evaluar y pongas niveles. Puede ser del 1 al 5, puede ser del 1 al 4, puede ser básico, medio, avanzado, experto, ¿no? Y le vas dando una clasificación. Pero lo más importante, Judith, va a ser que tú determines, tú en conjunto con tu organización, cuáles son las habilidades que se requieren para tu organización para lograr los objetivos planteados. Yo te doy como algunas que son las que nosotros manejamos, que nosotros siempre decimos, el sistema, entre más sencillo, mejor, ¿no? Entonces está comunicación efectiva, liderazgo, orientación a resultados, optimización de recursos, orientación al cliente interno y externo, manejo y solución de problemas, manejo y solución de conflictos y adaptación al cambio. Para nosotros, esas 8 son las habilidades macro que toda organización, Judith, independientemente a qué se dedique tu empresa, deberíamos de tener. Si todos tuvieran esas habilidades en nuestras empresas serían exitosísimas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa, digamos que sería la recomendación y en donde yo te sugiero que ahí pongas el foco, ¿no? Te digo, el formato no es tan difícil, hay muchos formatos que ya hoy existen. En el caso, por ejemplo, de los talleres que damos en Findes, lo que hacemos, Judith, es que ahí sí, cuando toman los talleres, les compartimos ejemplos de formatos. No significa que sea el único, ¿no? Hay muchísimos, hay muchos muy buenos, pero nosotros, bueno, ahí sí, en esa labor de compartir, pues lo que hemos diseñado durante muchos años, ahí sí les compartimos algunos formatos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí podrías encontrar pues una guía mucho más específica, pero te digo, al final del día, pues existen muchísimos, ¿va? Y bueno, también recordando un poquito que la evaluación de 360 también va a medir actitud, que es fundamental. Recuerden que estos elementos conforman la parte de la evaluación de desempeño cualitativa, ¿ok? ¿Qué es una competencia laboral? Que es muy importante. Recuerden que competencia laboral no viene de ser competitivo ni de competir con otros. La palabra competencia laboral viene de ser competente en el puesto que yo desempeño. Entonces, la definición es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que hacen competente a un colaborador en el puesto que ocupa. Esas habilidades se deben aterrizar en comportamientos observables y medibles y que sean claros y entendibles, evidentemente, para todos, ¿vale? Con mucho gusto, Judith. Cualquier duda, por supuesto que aquí ando, ¿va? Bueno, la evaluación de 360, entonces, es el sistema más utilizado para evaluar competencias laborales, que son habilidades y actitudes. Un 360, pues lo que hace es, vamos a preguntarle a todas las personas que tengan contacto directo con el evaluado. El evaluado es el que está en el centro y vamos a preguntarle al jefe inmediato, a los pares, al cliente interno, a los subordinados y una autoevaluación. La idea entonces es que todos aquellos que colaboran conmigo puedan evaluar si estoy siendo competente o no, si realmente me oriento en el cliente, si realmente sé resolver problemas, si sé resolver conflictos, etcétera, ¿vale? Ahora, Ale, ¿debemos de implementar esto cada 2 meses? Sería una loquera, o sea, sería un sistema enorme. Mi sugerencia es
que los jefes cuenten, Judith, con este formato que tú mencionaste y que ellos cada 2 meses sí lo evalúen. No todos, porque hacer que todos evalúen cada 2 meses se volvería de verdad un sistema poco práctico, sería muy complejo, pero sí, por lo menos, el jefe inmediato debe dar seguimiento cada 2 meses y debe documentarlo. Oye, mi colaborador sí se enfoca en el cliente, mi colaborador sí comunica y comparte la información que debe de entregar a las áreas, la entrega bien, mi colaborador se orienta en el resultado o no, ¿vale? Entonces, la idea es que le dé seguimiento mucho más puntual. La otra evaluación, que es la evaluación cuantitativa, yo hoy lo veo así como la imagen. La evaluación cuantitativa es definir el GPS, es definir el destino al cual queremos que llegue. En este caso, el destino son nuestros objetivos. Cuando nosotros utilizamos un GPS, pues no llegamos y le decimos, llévanos. Siempre nos va a preguntar, ¿a dónde quieres ir? Dame un destino, porque en función del destino te voy a decir las calles, te voy a decir el camino e incluso el tiempo que te va a llevar llegar a ese lugar. La evaluación cuantitativa es exactamente lo mismo, pero hablando de objetivos. Lo que dice la evaluación cuantitativa es, dime qué quieres que logre, cuándo quieres que lo logre. Tienes que vender 10 millones de pesos, perfecto. ¿Cuánto de utilidad? ¿Con qué condiciones? Y ahí se entrelazan la evaluación cuantitativa y la cualitativa. Quiero que vendas 10 millones de pesos, pero que mantengas la orientación al cliente, su satisfacción por lo menos en un 90%. Vean cómo las dos evaluaciones son, pues obviamente se entrelazan, ¿sí? Una ayuda a la otra y siempre debemos, por eso la visión debe ser enfocada en ambas. Sí, así es, Judith, va a quedar grabado. Sí, no te apures, va a quedar grabada y va a quedar en el canal de YouTube de Findes, se llama Findes Cursos. Si ahí lo buscas, ahí va a aparecer ya a partir del día de mañana la grabación, ¿vale? Perdón, Sí, y ahí la Alejandra, vas a poder ver. Sí, perdón, Emilio. es Cursos Findes. Ay, Cursos lo Findes dije al sin revés, espacio. perdón. Sí, gracias. Gracias, Emilio. Cursos Findes. Sí, muchas gracias. Si nos regalas ahí, Emigdio, aprovechando ahorita la pregunta de Judith ahí en el chat para que quede grabado también por si alguien cuando la vea por ahí se nos pierde, bueno, pues ahí van a estar, ¿verdad? Pero bueno, nada más para que ahí quede. Sí, Judith, ahí nos vas a poder ver en esta grabación, ¿vale? Bueno, entonces, la evaluación cuantitativa va a ser el objetivo que nosotros queremos alcanzar, que queremos que nuestros colaboradores lleguen a él, ¿vale? Entonces, va a estar referido directamente con la evaluación del cumplimiento de objetivos. Debemos definir indicadores, metas por cada uno de esos objetivos y también, de manera formal, el jefe inmediato debe darle seguimiento por lo menos cada 2 meses. ¿Ok? Y de manera informal, o así le llamamos, es que todos los días como jefes debemos de estar validando que se estén cumpliendo los objetivos. Y no quiero exagerar con todos los días voy a estar viendo, pero sí la señal con los jefes es, tu labor es darle seguimiento a ese cumplimiento de objetivos. Entonces no lo puedes estar revisando ya que terminaron el proyecto. Debes de participar en el proceso, debes darle seguimiento a cada avance de las etapas. Y ya para ir concluyendo, ¿cuál es el proceso para establecer objetivos? Primero, definir lo que queremos alcanzar. Esto lo hacemos con base en las proyecciones de la empresa, con base en los diagnósticos de la empresa, que puede ser un FODA, y esa información me va a arrojar lo que debemos de cumplir para el siguiente año. Por ejemplo, ahorita es muy buen momento para definir ya qué vamos a lograr en el 2026. Dos, define cómo lo vas a medir, cómo vas a medir ese cumplimiento de objetivos. Establece las cantidades específicas que quieres lograr de ese objetivo. No basta decir incrementar las ventas, debes de decir cuánto quieres que se incrementen las ventas y en qué periodos o en qué tiempos quieres que se alcance.
Y por último, que es algo súper importante, es que establezcas o definas un plan de acción siempre para que me ayude a alcanzar ese objetivo. Este planteamiento a mí me gusta mucho porque no solamente es qué tengo que lograr, sino diseñemos el plan que me ayude a alcanzarlo. Entonces, eso le ayuda mucho a los colaboradores. Y ya para cerrar, siempre que hablen de evaluación de desempeño, vamos a transformar la visión. Generalmente siempre evaluamos algo que ya pasó. Y algo que ya pasó es algo que ya no puedes cambiar. Si tú mides el desempeño de un año anterior, si no logró las metas, ya no puedes hacer nada. Entonces, yo quiero compartirles, y con eso cierro esta presentación, es que tengamos una visión más proactiva que reactiva. Mi pregunta no es, ¿logró o no logró? Mi pregunta entonces partiría de qué tengo que hacer para que los colaboradores se saquen 10 en el examen. Tengo que darles capacitación, darles capacitación. Tengo que asegurarme de que tengan todas las herramientas y los materiales. Tengo que asegurarme que tengamos políticas claras, reglas claras, procesos, procedimientos y que los conozcan. Debo de asegurarme que estén y que tengan el perfil idóneo para desempeñar ese puesto. Tengo que asegurarme que tengan indicadores claros, metas claras, etcétera. Entonces, mi cuestionamiento siempre va a ser, no te preocupes por la evaluación, preocúpate por anticiparte y asegurar todo lo que sea necesario para que ese colaborador alcance correctamente sus objetivos. Bueno, pues con eso terminamos esta pequeña charla. Ojalá les sea de gran utilidad. Emilio, con esto terminamos. Gracias, Alejandra, pues que abrimos el espacio para atender preguntas, comentarios y sugerencias. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 27 de noviembre a las 18 horas, reitero, abordaremos el tema de las mejores prácticas de administración en riesgo operacional. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. También recordarles que este webinario ha sido grabado y a partir de mañana estará alojado en el canal de YouTube denominado Cursos Findes Sin Espacio, Cursos Findes Sin Espacio, y es de muy sencilla localización. Asimismo, invitarles a que se suscriban al canal. Bien, estamos atentos. Siendo entonces las 18 horas con 34 minutos del día 20 de noviembre, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Alejandra, muchas gracias. Gracias a Muchas todos por gracias. participar. Hasta Hasta luego. luego.